Hola, bienvenidos una vez más al podcast del Teorema de los Libros. Yo soy Rach Molina y de verdad que es un placer, un gustazo estar aquí todos juntos hablando, pues, de libros. ¿Qué más? De verdad que este es un proyecto que he tomado y dejado y tomado y dejado un montón de veces. Y es uno de los proyectos que más me gusta porque hay varias cosas en esta vida que me gustan a mí, pero entre ellas casi hasta el tope de la pirámide están hablar y los libros. Así que es un proyecto que de verdad que me gusta un montón y espero que esta vez esté para largo. Espero ya tener bastantes cosas de mi vida ordenadas como para sacar el tiempo de grabar y hacer esto. Y qué más que decirles que sean bienvenidos una vez más a este espacio en el que podemos hablar de libros, fangirlear, hablar de cualquier cosa que pueda tener que ver con esta temática que llevamos. Y, y sin más que decir, vamos a empezar. Creo que hay un montón de cosas que podemos hablar cuando se refiere a libros. Y quiero que esto sea como un espacio un poco sin filtros, entre comillas, no sé, sin miedo a la funa, pero, pero hay varias cosas que se pueden hablar sobre los libros. Miles. Tengo una lista de episodios que quiero hacer porque no sé, me gusta hablar sobre libros que he leído, me gusta hablar, me gusta hacer reseñas y me gusta hacer todo este trip, que evidentemente también lo van a ver, pero creo que más que eso, me gusta el hecho de poder hablar de cosas que tienen que ver con la literatura y que son importantes para la literatura y que muchas veces dejamos afuera de la conversación. El de ahora no es algo que dejamos afuera de la conversación, es algo que constantemente se nos dice, se nos hace ver, en especial a los lectores. Y es una pregunta que, bueno, si ya vieron el título del episodio, ya saben qué pregunta es y es, ¿por qué leer? ¿Por qué te gusta leer? ¿Por qué lees? O, y esta es una pregunta diferente a ¿por qué debería de leer? Porque un montón de veces tenemos como esta lista de razones por las que debemos leer. Razones por las que la literatura es importante, razones por las que a los niños se les intenta inculcar el hábito lector, porque enriquece el vocabulario, porque te da pensamiento crítico, porque te ayuda a formarte en la vida, bla, 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 bla. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar en realmente por qué lo hacemos. Porque yo no agarro un libro y digo, voy a agarrar un libro porque voy a enriquecer mi vocabulario. O sea, no, no funciona así. O no agarro un libro y digo, voy a fortalecer mi pensamiento crítico. No, o sea, yo leo porque me la paso bien leyendo. O sea, porque me gusta, porque es algo divertido, porque es entretenimiento, por A y B motivo. Y a veces hay otras razones por las que leer. Leo porque es político, leo porque es social, leo porque es una forma de entender qué es lo que está pasando en otros lugares y en otros contextos y en otras situaciones de personas diferentes a mí y me ayuda a ponerme en los zapatos de otras personas. Pero esa es la diferencia entre esta pregunta y creo que más que preguntarnos por qué deberíamos de leer, deberíamos de preguntarle a los lectores realmente por qué leen. ¿Por qué lees? Lees porque tus amigos se lo recomendaron, lees porque hay muchas personas en tu círculo social que leen y te sentiste curioso, lees porque sos curioso. Hay miles de razones por las que leer y no solo por las que deberíamos de leer, porque, insisto, yo no agarro un libro pensando en que voy a fortalecer mi pensamiento crítico. O sea, yo agarro un libro porque pienso que los personajes me caen bien y quiero seguir leyendo y quiero saber de su vida. Y quiero pasar tiempo con esos personajes y quiero leer de esas historias porque me gusta cómo ese autor o autora hace el storytelling de algo. Esas son las razones por las que leemos realmente y no las razones pedagógicas y correctas, que no digo que estén fuera de lo que deberíamos de saber y de lo que deberíamos de leer y de lo que deberíamos de conocer como lectores, pero llevándolo a un plano real, no es realista, valga la redundancia, pensar que yo como lector voy a poner los temas pedagógicos primero, en especial lectores que empezaron jóvenes o lectores que lo hacen por gusto y no solo por aprendizaje o por educación, que también es válido. A mí también me gusta aprender, no necesariamente me gusta estudiar, me gusta aprender, pero
en sí, por ahí van. Por ahí es lo que quiero hablar en esta conversación. Realmente, ¿por qué leemos? O sea, y al final es que hablar de libros es hablar de algo místico, entre comillas. O sea, hablar de la literatura, hablar de leer, hablar de la acción de tomar un libro y transportarte literalmente, bueno, figurativamente, pero se siente literal, a otros universos, a otros mundos. Y cuando hablas de un personaje, pensás casi que es un amigo del que estás contándole una aventura que viviste con él, junto con él. Es tan genial. O sea, al final, un libro, un objeto tan sencillo como lo es papel con tinta, puede hacernos tener miles y miles de emociones. He reído, he llorado, me he enamorado, he cambiado muchas cosas de mi forma de pensar a través de los libros. Me ha transformado y todo a través de algo tan simple como un papel entintado. Un papel con tinta o en ámbitos más modernos como mi tablet o mi iPad o mi Kindle con letras en ella. O sea, es increíble cómo un sistema gráfico nos ha hecho cambiar tantas cosas y nos ha hecho llevar a tantos lugares y nos ha hecho, ya sabes, movernos en estos puntos. Porque, porque realmente no sé si alguna vez se han preguntado eso. O sea, cómo algo que está hecho únicamente de papel y tinta nos ha llevado a tantos lugares. O sea, nos ha hecho las personas que somos, nos ha formado como somos. Porque nadie entra y sale de un libro igual. Porque si sales igual es porque nunca pasaste por él. O sea, siempre hay algo nuevo que aprendemos, siempre hay algo nuevo que conocemos de nosotros mismos, algo nuevo que conocemos de las personas que nos rodean, algo nuevo que conocemos a través de lo que es la literatura y de todo lo que tiene que ver con las letras y con las historias, porque al final es lo que somos. O sea, siempre he creído que la literatura muestra un poco de la realidad que nos rodea. Y eso creo que es importante, porque habla de privarnos de ciertas cosas y de exponernos a otras, porque si bien, por ejemplo, soy una persona cristiana y a lot of times I end up talking about Jesus because it's something that es algo que me apasiona. O sea, amo hablar de Jesús, amo hablar de todo esto. Pero un montón de veces nos hemos visto en la situación de encerrarnos en nuestra propia burbuja, en especial, por ejemplo, yo como cristiana, como creyente, de encerrarme en mi propia burbuja y pensar que toda la gente tiene mi misma vida, cuando realmente no es así. O sea, y no es absolutamente nada que ver con eso. O sea, las personas tienen miles y miles de matices que quizás nunca vamos a lograr conocer completamente. Y hay miles de tipos de vida, miles de historias de vida. Y una forma genial de hacerlo es a través de la literatura. Y sí, está bien. No, quizás la vida de el personaje que leo yo en mi serie de dragones y mazmorras no es específicamente la vida de mi vecino, pero sí hay cosas que podemos retomar, hay cosas del carácter, hay cosas de los personajes, de cómo se mueven, de cómo interactúan que podemos retomar en nuestra vida diaria. Al final, las historias ya están escritas, creo yo. No necesariamente hablando de destinos o de planes divinos o de lo que sea. Simplemente creo que muchas de las historias que nosotros leemos son extractos de cosas que pasan en la vida diaria. Quizás no le pasó al autor. No digo que todas las historias estén basadas en hechos reales, pero sí que todas las historias tienen una realidad dentro de ellas. No vamos a venir a hablar del Señor de los Anillos y a decir que todo el universo del Señor de los Anillos es real. No, pero hay algo dentro de ella, los temas que habla, las cosas que mueve, que son honestamente y profundamente humanas. O sea, hablamos de lo que sucede a través de metáforas, a través de símiles, a través de las mil y un figuras literarias que nos hicieron aprender en el colegio y que ya nos olvidamos todos de ellas. Pero a través de ellas hablamos de muchas de las cosas que,
que nos mueve en la literatura y al final, insisto, es parte del por qué leemos. O sea, leemos porque es político, leemos porque es social, leemos porque es necesario, leemos porque es cultura, leemos porque es educación, leemos porque es un privilegio del que no todos gozan. Al final, y muy pocas veces lo recordamos, y es que leer también es un privilegio que nosotros tenemos. O sea, no. En mi vida yo no siempre he tenido el tiempo. Y si yo, que lo hablo desde mi privilegio, no he tenido el privilegio, valga la redundancia, de leer todo lo que quisiera leer, no me imagino a alguien que está mucho más ocupado que yo. O alguien que tiene muchas más responsabilidades que yo. O alguien que tiene impedimentos que yo no tengo. O alguien que tiene capacidades que yo no tengo. Y muy pocas veces recordamos que realmente la literatura es un privilegio. Y que no todo el mundo tiene acceso a una biblioteca. Por ejemplo, aquí en mi país, la biblioteca más cercana está a 1 hora en carro. Eh, y no hay ningún otro lugar en el que podamos tener acceso a literatura más que internet o las bibliotecas personales o si tenés un amigo al que le gusta leer y intercambias libros, que sea tu vecino o algo así. No hay otra forma de hacerlo. La literatura realmente es un privilegio y, y es que al final volvemos a lo mismo. Y porque leemos por todas esas razones y leemos también porque, o por lo menos yo lo hago, leemos también porque nos hace estar en los zapatos de alguien más. A veces nuestros zapatos no quedan grandes o no quedan chicos. Y pasar a la vida de alguien más, pasar a la vida de estos personajes a los que acompañamos, que las personas crean y nosotros acompañamos, es una de las formas en las que podemos volvernos más empáticos, en las que podemos estar con alguien más, estar con otros dentro de lo que nosotros queremos conocer y nos permite ampliar horizontes al final. O sea, ¿quién diría que que yo conocería la vida de una persona que vivió décadas atrás? La vida, digo entre comillas, no me refiero a que sean personajes literales, aunque muchas veces sí, cuando son basados en hechos reales o autobiográficos, o bibliográficos o autobiográficos, eh, sí podemos conocerlos, pero ¿quién diría que conoceríamos la vida de personas que vivieron décadas atrás o que conoceríamos el cómo vivían hace mucho tiempo? Y muy probablemente a los lectores de aquí a 40 años también pensarán, cuando lean los libros que han salido en esa época, van a pensar, wow, así vivían hace 40 años. Y así como nosotros los leemos ahora porque nos permitió hacer una conexión con alguien que no vamos a conocer, o sea, imposible que conozcamos, porque vivió en otro siglo, porque vivió en otra época, porque tenían otras costumbres, porque vivió en la otra punta del mundo y aún así nosotros tenemos esta facilidad de poder hacerlo gracias al trabajo impecable e increíble de los traductores de libros que muy pocas veces se les reconoce. Pero, pero al final, porque las historias tienen una capacidad de supervivencia que nos traspasa a nosotros y nos traspasa a todos, a los artistas, a los protagonistas, traspasa a los autores, traspasa a todos, porque te digo, poniendo por ejemplo a Homero, yo sé que Homero no es una persona real, se dice, no se sabe quién fue, puede que haya sido una mujer, un hombre, un conjunto de personas, una tradición oral, pueden que hayan sido mil y una cosas, pero por ejemplo Homero, ¿cuánto tiempo atrás de nosotros vivió? Imposible que nosotros lo conociéramos, imposible que nosotros, incluso para mí están al otro lado del mundo, no textualmente ni literalmente al otro lado del mundo, pero sí están muy lejos de donde yo estoy. Es increíble cómo la escritura de alguien, cómo las historias de alguien llegaron a darle la vuelta al mundo y llegaron hasta el lugar en el que estoy yo, a pesar de estar tan lejos. Y a pesar de estar tan lejos, tanto en distancia como en tiempo. Somos lugares, somos tiempos, somos épocas, somos siglos diferentes, ¿me entienden? Es increíble la capacidad de supervivencia que tienen las historias. Y al final
lo que decía, aunque muchas de las historias como estas, como la mitología y todas estas historias que al final son literatura, no sean reales, hablar de historias inventadas también expresa verdades que son súper, súper reales. Y preguntarnos por qué una historia ficticia puede hacernos comprender mejor la realidad es una de las cosas más importantes que creo para mí nos deja la literatura. Y es uno de los porqués más grandes, porque al final trasladar y ver las cosas desde un prisma diferente, desde un punto de vista diferente, que es el de los personajes, cuando lo vemos a través de esas narraciones, ya sea en tercera, primera, lo que quieran persona, nos deja eso, nos deja comprender mejor cuál es la realidad que estamos viviendo, nos deja comparar, entender, comprender que muchas de las situaciones que se viven en el día a día de las personas, y es que para cada persona el mismo libro puede sentirse diferente, porque he hablado con muchos lectores en mi vida, tengo amigos lectores, amigos no lectores que han leído libros también. O sea, cuando me refiero a amigos no lectores, me refiero a que no están constantemente leyendo un libro, sino que han leído uno ocasionalmente. Y he hablado con ellos y hemos leído quizás el mismo libro y han sido experiencias completamente diferentes. Desde lo más básico como que uno lo amó y el otro lo detestó, hasta encontrar mensajes que realmente yo no había visto. O sea, puntos de vista completamente diferentes porque venimos de espacios diferentes, venimos de crianzas diferentes, venimos de lugares diferentes. Al final somos diferentes seres humanos y cada una de las palabras nos pega diferentes. Y para mí eso es una de las cosas más mágicas y más increíbles que tienen que ver con la literatura, porque al final cada mente es un mundo. Y cada historia entra dentro de ese mundo. O sea, imagínense la cantidad de variaciones que tenemos, la cantidad de puntos de vista, la cantidad de reflexiones que pueden haber de cómo se construyen los diferentes libros en las diferentes mentes por las que pasan. Todos estos libros bestsellers, por ahí hay miles y millones de versiones de Katniss Everdeen en la mente de todos los que lo leímos, y muchas pueden coincidir en algunas cosas y algunas otras pueden ser Katniss que ni se topan, güey. O, o no sé, personajes más clásicos. Hay miles de Tom Sawyers en las mentes de todo el mundo. Hay un Tom Sawyer por cada persona que conoce el nombre y la historia. Hay un Moby Dick por cada persona que conoce la historia y que leyó, y que lo leyó, o que ni siquiera lo leyó y solo ha escuchado de qué se trata. Hay miles de versiones de cada una de las cosas que nosotros tenemos acceso. Y es que al final el libro es el mismo. O sea, las palabras son exactamente las mismas, el autor es el mismo, la intención del autor incluso es la misma, pero aunque el libro no cambie, o sea, somos nosotros los que lo hacemos. Porque cuando pasamos por una historia, y lo decía antes, cuando pasamos por una historia somos transformados, ya sea para bien, para mal, tenemos nuevas ideas, votamos ideas viejas. Los libros nos cambian, los libros nos transforman, para bien o para mal. O sea, que algo sea literatura no quiere decir que es santo, ni que es perfecto, ni que es intelectual, ni que está correcto. Yo puedo escribir un libro y que todo lo que diga sea una mentira. Puedo hacerlo. ¿Quién me detiene? Y yo le puedo decir al mundo que es verdad. ¿Y quién me detiene? I mean, el libro va a ser lo que es, pero los que decidimos cómo nos afecta y cómo nos transforma somos nosotros, porque nosotros pasamos por los libros, pasamos de viaje por ellos. El libro se queda, el libro permanece ahí sin cambiar, sin tanto drama. El libro permanece en su lugar y somos nosotros los que nos movemos, y que nos movemos a otra historia, nos mudamos
a diferentes universos, nos mudamos a diferentes mundos a través de los libros, pero el libro va a permanecer el mismo. Y si yo regreso a él años después, la historia va a ser la misma, pero quien va a ser diferente soy yo, y por eso es que probablemente me toque diferente o me choque diferente o lo que quieran, como, no sé, hay un libro que es mi libro favorito de la época, Persona Normal, de Benito Taibo, que cada vez que lo he releído es como si lo leyera completamente desde cero, porque siempre aprendes algo nuevo de la historia. Y así pasa con un montón de libros, con clásicos, con libros que quizás no son clásicos, sino más neoclásicos, que, que son actuales, pero que tienen mensajes. O libros actuales que no tienen mensaje, que es algo de lo que hablaremos más adelante, sobre toda esta cultura del fast fashion en los libros. Pero al final, insisto, somos nosotros los que cambiamos con cada libro. Somos nosotros los que nos estamos mudando y moviendo de lugar cada que entramos y nos vamos de una historia, cada que entramos y visitamos o revisitamos alguna de nuestras historias favoritas. Pero el verdadero poder, por decirlo de alguna manera, de los libros realmente no es que esté en el papel y la tinta. Ya lo dijimos, hay miles de formatos para leer, porque leemos en el papel y la tinta con libros literales. Leemos a través de medios digitales, a través de ebooks, del Kindle, del iPad, del celular. ¿Cuántos no empezamos a leer en PDF? y, y esos mismos libros son la misma aventura que leer un libro, que leerlo en físico. O sea, es la misma letra, el mismo mensaje, la misma historia, las mismas palabras. O todos los que escuchamos audiolibros es leer. Y el verdadero poder de los libros no está en el formato en el que viene, sino realmente en las ideas que contiene y las ideas que nos transmiten a los lectores, que le transmiten al que lo consume. Y eso habla de cualquier arte, dícese de cualquier arte. El poder del arte no está en el formato o en el material. O sea, el poder del arte no está en eso. El poder del arte está en lo que comunica, en lo que contiene, en el mensaje, en el propósito. Y aquí es donde creo que un tema como polémico de la AI. Yo no estoy en contra de la AI, yo soy usuaria de AI. Creo que nos facilita muchas cosas en la vida, pero cuando se trata de arte, creo que es una de las cosas que no se pueden cambiar, porque no se trata del contenido a nivel físico, material o visual o tangible incluso de lo que se hace, sino de realmente qué es lo que estamos comunicando. Yo misma como artista soy diseñadora gráfica, hago artes, como le solemos llamar, todos los días de mi vida y muchos de ellos no son arte, o sea, realmente son un panfleto vacío y sin alma, que solo quiere decir que el horario de la conferencia va a ser de 2 a 3. Y no son arte, no comunican un mensaje, no necesariamente trascendental, pero no comunican nada que vaya a cambiar la mente de una persona, ¿me entienden? Comunican información y esa es la diferencia entre esos puntos. Porque a lo largo de la historia han habido miles y miles de obras de arte, de libros, de pinturas, de historias que han cambiado lo que nosotros hacemos, que nos han movido el corazón algunos y algunos otros nos han dejado igual, igual, que nos han movido el corazón algunos y algunos otros todavía no les ha llegado el tiempo, pero es parte de lo importante y de estar presente en lo que hacemos, porque al final elegir leer, porque es una elección también, aparte de un privilegio, de una necesidad para algunos, que creo que debería de ser todos, pero para algunos, también es una elección y creo que elegir leer es detenerse en un mundo
en un mundo que constantemente intenta solo captar nuestra atención. O sea, al final leer también es rebeldía. Que parece ser todo lo contrario, porque leer es como el hobby más nerd que existe. Pero, pero también ahora que vivimos en espacios que son tan inmediatos que si no te atrapo con mi hook, en mi reel de 5 segundos, si no te atrapo en los primeros dos, ya scrolleaste y jamás me volviste a ver. Eh, Leer también es un acto de rebeldía porque es sentarse y elegir dedicarle horas de tu vida a una historia o a varias historias y al final es una forma de resistir la inmediatez de mensajes vacíos, de mensajes que solo buscan entretenernos y mantenernos fijos en las pantallas, mantenernos fijos en todo este consumo masivo de información y de entretenimiento. Al final leer también es entretenerse, es parte del entretenimiento, pero también es rebelión. O sea, leemos porque nos rebelamos también. Leemos porque no quiero pasar 10 horas de mi vida en mi celular, o hacer doom scrolling 3 horas sin darme cuenta. Prefiero hacer, no sé cómo llamarlo, prefiero pasar páginas, prefiero hacer un flip through de 3 horas en mi libro que pasar haciendo doom scrolling 3 horas en el que no estoy comprometiéndome a nada. Porque el compromiso más largo que tengo en redes sociales es de 30 segundos o 1 minuto o 3 minutos cuando hay un chismecito así bien intenso que necesita explicación. Pero esos son los compromisos más largos que hacemos. Y guess what? 10 scrolls más adelante ya se me olvidó lo que dijo el de hace 10. O sea, es loco pensar la inmediatez con la que hacemos las cosas, con la que, con la que queremos todo fácil, todo es sin esfuerzo. Y no digo que esté mal que las cosas se optimicen y que se hagan más rápido, pero también vale la pena pararnos un rato y imaginar o pensar por nosotros mismos y no solo repetir los patrones o repetir las frases o repetir las cosas que nos vienen diciendo otros, porque por ejemplo los trends, y yo entiendo, está bien, yo me dedico a todo este rubro y creo que los trends nos quitan esta parte del razonamiento y del pensamiento crítico y de la creatividad, porque ya no tengo que pensar qué hacer, solo tengo que imitar lo que otros hacen porque está trending. No tengo que pensar en una forma creativa de presentar mi libro porque voy a seguir el trend y ya está. No tengo que seguir una idea de cómo voy a hacer mi música porque voy a seguir el trend y ya está. O sea, es parte de pensar también es divertido. No sé si alguna vez lo han probado, pero pensar es divertido, es súper divertido. Y nos estamos olvidando de eso. O sea, al final se nos está olvidando. Estamos olvidando voces. Y estamos escuchando a las mismas voces una y otra y otra y otra vez con diferentes tonos. Pero la misma voz. Y es que al final, imaginarse una biblioteca. Imagínense una biblioteca. O sea, al final, una biblioteca es como un lugar en donde hay miles de voces que están esperando ser escuchadas. Pero si no pasamos de escuchar la misma y la misma y la misma, ¿cómo vamos a saber que hay una que resuena más con nosotros? Y vuelvo a la pregunta principal de ¿por qué leemos? Y yo personalmente creo que leo para comprender mejor quién soy, cómo soy y a dónde estoy. También leo para mantener vivas mis ideas. Y leo para encontrar formas, palabras, motivos que me ayuden a entender realmente esta vida, a entender esta existencia en la que estamos. Leo para pensar, leo para que no se me olvide que tengo capacidad de hacerlo, porque todo va muy en automático.
y quiero detenerme a pensar. Creo que es divertido divagar y hablar sobre un tema durante media hora. Y no sé si a ustedes les divirtió escucharme, pero creo que es importante detenernos a pensar y a responder preguntas y a leer y a escuchar a otros por más de 30 segundos. Creo que eso es lo importante de leer. Y sin más, esa es la reflexión del día de hoy. Y qué gusto, qué placer poder estar una vez más aquí divagando durante 30 minutos de mi día sobre temas que creo que son importantes para la comunidad lectora. Espero poder seguir haciendo esto, espero poder seguirme divirtiendo con estas pláticas conmigo misma y con ustedes. Y sin más, recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales, me encuentran como el Teorema de los Libros, en donde quieran, en los espacios que yo hablo de libros, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Spotify, por supuesto, y en TikTok. Y también me pueden encontrar a mí como persona, hablando de otro montón de cosas más, como de mi música, de Jesús, que es de las cosas que más hablo, en mis redes sociales personales que me encuentran como Molina Rage. Así que sin más, un placer estar todos juntos en este espacio y que tengan muy felices lecturas.